Este documental se origina de una investigación que se llama Comunidades, Liderazgos Políticos y Sociales en Baja California entre 1983 y el 2021. En el proceso de investigación me senté a conversar con gestores comunitarios, líderes de asociaciones civiles y actores políticos de Baja California. Me he dedicado a observar y estudiar los hechos políticos y electorales en Baja California durante los últimos 12 años y en ese tiempo he tenido oportunidad de conversar con actores políticos locales y he podido publicar algunos libros, capítulos de libros y artículos para revistas científicas en los cuales he compartido diversos hallazgos en torno a los procesos electorales de Baja California, es decir, las elecciones de gobernador, de alcaldes, de diputados locales, así como algunos aspectos biográficos de estos actores políticos entrevistados. ¿Por qué considero importante el periodo que va entre 1983 y 2021 en Baja California? Bueno, ese periodo es relevante en la historia política de nuestra entidad porque es en la etapa donde los partidos de oposición al PRI comienzan a ganar elecciones municipales, elecciones de diputados locales y federales, elecciones de senadores y de gobernador, y eso significó una reconfiguración en la redistribución del poder en Baja California. Por supuesto, esta redistribución del poder tuvo implicaciones en la sociedad. A partir de toda esa experiencia, comencé entonces a cuestionarme cómo se vive lo político y la política en la vida cotidiana de gestores comunitarios y líderes de las asociaciones civiles en Baja California, en particular en Mexicali, en Tijuana y en Ensenada. Mis preguntas no iban en torno a una participación política electoral de estos actores sociales, sino cómo en el día a día establecen diversas estrategias de negociación en la relación que tienen con actores políticos de distintos gobiernos, de distintos partidos, todo ello para, obviamente, lograr gestiones exitosas que puedan cumplir o atender ciertos problemas sociales. De manera que lo que van a ver en este documental son algunos segmentos de estas conversaciones que tuve con gestores comunitarios, con líderes de asociaciones civiles y algunos actores políticos, quienes nos ofrecen pistas de estas prácticas y estrategias de gestión que aplican cotidianamente y de cómo se dan o en qué sentido o en qué tono se dan esas relaciones. Bueno, la labor comunitaria como tal, ah, pues pudiéramos decir que empezó por una necesidad propia de la colonia. Allá por los años del 78, cuando las inundaciones, cuando las inundaciones quedamos incomunicados. Okay. Aquí no había puente. El puente que había acá, que colinda con la otra colonia, que es la Benito Juárez, se cayó y la única salida que nos quedó fue la de la presa, Emilio López Zamora. Sí. Pero pues, era un viacrucis salir por ahí, todos teníamos que salir por ahí. Entonces mi hija Lucidalia tenía alrededor de 5 años, ¿ya? Y ella me acompañó a levantar las firmas. Okay. De aquí de los vecinos. ¿Ya? De los vecinos, y este es el escrito que hicimos a las autoridades de aquella época, solicitando se nos construyera un puente para tener salida de la colonia. Okay. ¿Y qué resultó de esta gestión? Pues resultó positiva. Ajá. Hasta la fecha ahí está el puente. Okay.
Y entonces ahí le empezó la inquietud de la gestión. Pues en realidad ahí quedó. No, no trascendió a mayores, a que la necesidad propia. Y pues las reuniones que se hacían aquí en la colonia, yo no las coordinaba. Las coordinaba el señor Navarrete, otro colono de aquí, para lo que era el agua y el drenaje. Sí. ¿Ya? Entonces, nosotros asistíamos a las reuniones, pero como parte interesada. Yo ya he sido consejera de obras y de seguridad pública anteriormente. Y ahorita que acaban de pasar ¿cómo se dice? Las elecciones para consejeros, pues yo también quedé electa, ¿verdad? Para consejera de obras. Yo en un tiempo, la última vez, las veces que anteriormente fui consejera de obras fue como pude jalar los recursos para repavimentar la calle, para hacer banquetas, muros de contención, inclusive también un fondo se destinó para hacer paquetes de apoyo directo a las casas. Entonces se hizo mucho, hicimos mucho, ¿verdad? Hacíamos mucho. Y ya, pues ya se quedaron viendo, ya lo que dijeron, no, pues sí, la señora tiene razón. Ocupan una escuela, los edificios los van a venir a ocupar sus dueños. Y ya se acabó la cuenta de aquel salón. Y ya nos venimos todos para acá. Y ya en ese momento acá ya fue para elegir quién se quedaba como presidente, tesorero, entonces para acá. Y ya fue cuando me eligieron a mí, yo dije, no, ¿por qué? Me dice la señora, ¿cómo que por qué? Dice, pues usted es la que se anda moviendo. Digo, sí, pero no para ocupar un cargo ni nada de eso, yo quiero una escuela. Y que me eligen, y ya la primera vez que fui votada, y la mayoría, y ahí, ya fue cuando sí me preocupé, dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué fue que le dijeron tesorera? Ajá, dije yo, ¿qué voy a hacer? La presidenta fue la primera que empezó con esto, que fue la que me invitó a mí. Éramos 3 personas, era Lucía, que fue la presidenta. Ella tenía a su niña en el kinder y andaba con la construcción del kinder. Entonces sí, la preocupación de ella también de que del kinder a dónde lo iba a llevar. Y fue la que me invitó. Y estaba otro licenciado que también sus sobrinos no tenían lugar, estaban sin estudiar 2 años. Y así fue como nos unimos los 3, pero a la mera hora Lucy trabajó como unos meses, en un año por decir, y el otro señor ya no se nos paró. Se fue el dinero porque era el tesoro. Antes de mí. Era. Y así fue como quedó, y ya me dice la directora interina que llegó, me dice, digo, pero ¿yo qué voy a hacer ya que nos dieron el terreno? ¿Cómo que qué va a hacer? Dice, ¿por qué está trabajando? ¿En una escuela? Ah, pues eso vaya, pide una escuela. Así, fácil. Yo primero pensaría que debería de ser la honestidad. Ser honesto con lo que pretende y quiere hacer con esa comunidad o con las personas que cree que validarían. Es ser honesto y sobre todo que no... honesto para que si las va a utilizar para moverlas, para traerlas de que ay, va a venir fulanito y vengan porque tienen que venir a aplaudir, se los diga claramente, ¿no? Porque yo lo viví cuando lo de los músicos, ¿no? Yo te digo que alguien político me dijo, sí, te vamos a ayudar, pero el día que quería subirse a un puesto más alto, pues entonces tráeme todos los músicos, ¿no? Para que me aplaudan y para que me toquen y para que marchen conmigo. Entonces le dije, sí, yo giro la invitación, pero no es obligación, porque a final de cuentas era tu trabajo hacer esto. Entonces tú eras el funcionario, yo no se lo fui a pedir a mi amigo, se lo fui a pedir a un funcionario. Comunitario. ¿Por qué? Porque realmente yo de política no sé mucho. Yo, porque realmente no
sí voy a reuniones, pero no sé mucho de política. No sé mucho de política, yo lo que sé más es defender al pueblo, defenderlo. He hecho plantones con gente en diferentes instituciones para lograr un objetivo que es en beneficio de la comunidad. Pues, como les digo, empecé a hacer como uno viene de rancho, uno quiere tener plantas y todo eso. Okay. Y en su casa no se podía. Y había un pedazo ahí que decía yo, si puse y lo regaba con agua de la casa. Y ahí pues ya empecé, pues, mi hija me regañaba porque gastaba agua para las plantas. Y así como me empecé a arrimar a los partidos en un apoyo de que me pusieran las llaves comunitarias. Okay. Y pues yo tendría como unos 6 años, pues ahora sí, buscando apoyos. Entonces me nombraron presidenta y de ahí pues ya conocí a la señora Natividad como a los 5 años y ya me hice promotora con ella y empezamos a trabajar juntas. Okay. Porque te puedo decir que algunos de mis familiares, mis amigos, la gente que me conoce aquí en la zona, cuando yo me planto ahí en la esquina a iniciar mi proyecto con una mesita y una libreta, pues ahí sentado, ¿no? Sí. Y me decían, ¿y eso? Ajá. No, esta es una asociación civil. Ajá, y O luego... sea, una mesa afuera de la banqueta o No, en el local, en la un esquina. localito, en la pura esquina. Ah, ok. Y pues pasaban y me miraban, ¿no? Porque antes yo tenía una tienda de segunda. Y me decían, Chema, ¿qué no es mejor la tienda de segunda que te deja una feria? Le digo, no, es que yo traigo uno, vas a ver, le digo, yo voy a hacer algo muy grande. ¿Y cómo? Pues de la nada. Y yo ahí entro en el tema un poco religioso, yo soy muy creyente de Dios. Y yo les decía, es que ustedes no tienen fe, hombre. Piensen todas las cosas que tú quieras planear. Primero empieza con una idea de lo que quieras hacer. Y lo vas a hacer con lo que tengas, pero tienes eso en tu cabeza. Y eso vino sucediendo conmigo, porque yo inicié así, repito, mis amigos, familiares me decían, Chema, es que no es la forma. Y bueno, ¿y cuál es la forma real para hacer esto? ¿Cuál es lo que tú consideras? Y me decían que tenía que irme a rentar a la zona Río, donde podía yo hacer ciertas cosas, que me podía ir a rentar a la zona centro, ¿no? Porque estaba yo en el lugar equivocado, fíjate, en la zona norte. Por eso te decía al principio que esto de querer hacer algo en el centro o en la zona norte, decían, ¿cómo crees? En la zona norte no. Digo, ¿por qué no? Estoy en el lugar donde hay cierta necesidad e incluso estamos muy pegados a la franja fronteriza y a la línea internacional donde van a salir muchos deportados. Chema, ¿para acá no van a venir? Bueno, ¿y cómo sabes? Yo sé que sí llegan aquí y que hay otra cosa más, que normalmente son abusados por las autoridades, por parte de la policía. Y yo pues tenía eso todo en mi cabeza, decía yo, y vas a ver, voy a empezar a hablar del tema. Chema, ¿te vas a quedar aquí toda tu vida? Pues me quedaré en el intento, pero lo voy a hacer. Bueno, demostrado ahí, las cosas se fueron dando de alguna manera y mira, todo lo que se ha hablado del tema de nuestros migrantes nacionales deportados y que a la fecha sigue vigente y que no quitaré el dedo del renglón de hablar de las necesidades de nuestros mexicanos cuando son arrojados de los Estados Unidos por esta frontera que es la ciudad de Tijuana, ¿no? Pero empieza con una idea y con esa fe de querer hacer algo diferente en esta zona, que si bien podía entenderse que, ¿qué puedes hacer aquí en la zona norte de la ciudad? Lo único Por que el puedes, estigma que hay. por el estigma que hay, y también por muchas cosas que suceden, claro que sí, hombre. Pero a veces quizás a lo mejor por la confianza que yo tengo por ser ya residente de esta zona de muchos años, pues yo no tenía miedo a nada. Yo abrí ese lugar con un portón muy grande que hasta la fecha está, y que lo abría yo y pues qué, ¿no? ¿Miedo de qué? Ya había estado ahí con una tienda de segunda durante 2 años o 3. Para mí era normal abrir una oficina y estar ahí sentado
pero con unas ideas de empezar a hacer ciertas acciones de ayuda social a la comunidad, hablando de deportados y también, claro, con la propia sociedad tijuanense, ¿no? En el caso de la zona, ¿no? Y se fueron dando las cosas, como te decía, cuando llega mi compañero ya ahora son grandes amigos, ¿no? De cómo interactuamos, le digo, Mexicali y Tijuana unidos, ¿no? Para que fortalecemos en el tema migratorio de la ayuda social humanitaria a los migrantes aquí en este gran estado, ¿no? Nosotros lo hemos querido declarar, ¿no? Estado santuario, ¿no? Pero todavía no se nos da porque no vemos realmente que interactúen bien nuestros gobiernos como deben de hacerlo. Cada gestión tiene su propia asesoría y proceso porque no todas son iguales. No todas formas, no de todas las gestiones se trabaja igual. No importa. Bueno, y fuimos esa vez con ella. Y me acuerdo que llegamos y me acuerdo que llegamos con las despensas y venía su compañero. Y iba un poquito molesto porque íbamos a hacer esa dinámica. Y me acuerdo que cuando llegamos y yo le dije, hoy nada más había un café en la casa de ella y un pan. Y me dijo, pues vamos a empezar con ella. Pues vamos a empezar con ella. Y me acuerdo que agarró y traía como 10 despensas en la camioneta. Y me acuerdo que le dice al muchacho, vente, vamos a llevarle a la señora una despensa. Me acuerdo que dijo, una despensa. Y cuando llegó y la vio ella cosiendo las banderas y su niño y todo, y le digo, se llama Ramón, ¿me das agua? Y se levanta y dice, ay, hija, tengo que hervir el agua. Le digo, no se preocupe, al regidor le gusta el agua hervida. Y voltea y se me queda viendo, ¿no? Dice, no, mejor hay que ir a comprarle agua. Y agarró los garrafones y fue y se los mandó llenar. Y cuando venimos, le dice, cuando llegó el encargado, le dice, ¿cuántas despensas traemos? Y le dice, el comodín, dice, bájaselas. Y le dejó las 10 despensas a ella ese día. Y me dijo, esto no puede seguir así, Marta. Y dije, no puede seguir así porque son gente que la están usando. Esa señora la están usando porque le pueden pagar por su trabajo, claro, pero no le pagan. Y ya sabes quién es la gandalla, así que a salvo. Y entonces me dijo, ok, entonces mañana nos vemos para hacer lo de las despensas. Y créeme, me lo llevé a 40 casas, con niños con diálisis, con niños paralizados, con mamás que sus esposos habían sido atropellados y estaban paralizados. Lo llevé con gente enferma, con gente que tenían 2, 3 enfermos en una casa. Hicimos un recorrido que me acuerdo que a los 10 días me dijo, ya no quiero ir. Dije, no, le vas a atorar. Porque se nos extendieron la entrega de las despensas. No se pudo hacer en una semana. Porque no es lo mismo que tú vayas y te metas a la casa y entiendas la necesidad y recibas lo que están viendo y sin querer, por muy duro que seas, vas a sentir su dolor y vas a ver su necesidad. Y yo me acuerdo que eran a los 10 días y me decía, Marta, ya no puedo. Pues le va a atorar porque nos falta mucho. Llegamos con unos no podía, ya no resistía emocionalmente. Me decía que no podía dormir. Me dijo, Marta, estoy mal, no duermo. Todo tengo las imágenes. Porque él no pensaba que esa era la realidad del Tijuana. O sea, ese es el verdadero Tijuana. Y yo les digo, cuando tú quieres conocer a tu comunidad, tienes que saber quién es el discapacitado, quién es la madre soltera, quién es la mamá que deja solos a sus niños, porque es tu comunidad. O sea, tú no me puedes decir que eres regidor o diputado y que ya llevas 2 o 3 vueltas en el andar y todavía no sabes cuántos discapacitados o cuánta gente tiene tu distrito, mal. Si yo lo sé. Si no sabes cuando la mamá no puede comprar los útiles al niño, si no sabes cuando la mamá se tiene que ir a vender al sobre ruedas, y cuando no sabes que los niños llegan sin comer a las escuelas, o sea, y dices, es trabajo para mi comunidad, ¿dónde? Entonces yo me acuerdo que yo le dije a ese regidor, le dije, y hay cosas peores. Oaxaca, Tijuana, que no veías más liderazgos sociales, ¿no? Y buenos, malos, como sea, pero siempre los hay. Entonces, pues, es de lo único que he escuchado aquí. Y de ahí me encargué en esta zona del tema de llevar como a hacer
todos los expedientes y llevarlo al Registro Agrario Nacional a Mexicali. Para la incorporación. Para hacer como todo el tema de títulos, ¿no? Entonces, y con él estuve trabajando alrededor de 6 años, 6, 7 años aquí, en esta zona, en la zona de otros terrenos por el Boulevard 2000, y así. Entonces, pero de ahí pues ya pude conocer un poco más la ciudad, ¿no? O sea, y empecé a identificar a personas de nuestras comunidades. Y ya en el 2000, que serán 10 por ahí, también hay una organización de mi pueblo, de radicados de San Esteban Atotlaucaqui, que tienen muchos años. Entonces nos regimos bajo nuestro sistema normativo de nuestro pueblo. Entonces se hace una mesa directiva que se cambia cada 3 años. Entonces en ese entonces fui secretaria de esa mesa directiva aquí en Tijuana. Y luego al terminar, de inmediato me nombraron como presidente de la mesa. Entonces tuve que cumplir como mi cargo de 6 años, ¿no? O sea, 3 y 3 años. Y es como el servicio social que debemos cumplir en nuestra comunidad. No lo reconocen igual. También hasta el tema de el sistema de escalafón que le llaman en nuestra comunidad, porque pues por lo regular, hace rato decía el tema electoral, ¿no? Como es sistema normativo interno, por lo regular pues siempre cumplían los hombres, ¿no? Ha sido como paulatino lo que nos hemos incorporado las mujeres. Entonces ahí los hombres primero empiezan como, le llaman topiles, como el policía municipal. Entonces, son los jóvenes que se inician, ¿no? Y de ahí a cumplir con otros cargos entre la escuela, la clínica, dentro de las agencias municipales, los agentes, el secretario, el tesorero, y ya como cabildo municipal son los regidores, ¿no? Entonces en ese sistema tienes que ir cumpliendo cada cargo para que puedas escalar en un momento dado, ser síndico municipal, presidente municipal, porque para nuestras comunidades así te vas enseñando, ¿no? ¿Se juntó con alguien más? ¿Cómo fue eso? Pues solita. Primeramente, lo que me motivó y lo que me movió más bien, pero completamente algo natural, de qué hago para solitear mi calle, que estaba bien empedrada, bien feo, por allá como en el 2004 es donde empecé. Y pues vi que necesitábamos el pavimento de nuestra calle, y pues yo me fui sola a la delegación, y pues por ese tiempo estaba pues yo sola, tenía a mi hijito como de 3 años, y pues así lo andaba trayendo conmigo, y pues llegué allá y me dijeron lo que necesitaba y todo para hacer eso, y pues ya, así es como inicié con la gestión de mi calle, quería que la pavimentaran, y pues sí, como dicen, nadie se mueve aquí en la comunidad para hacerlo. Ya yo vine, traté de hacer una reunión con todos, y pues ahí es donde iniciamos. Okay. Mira, líder, no me siento líder. Líder es una palabra muy grande, mucha gente se lo adjudica, pero para ser líder es muy extenso. Tienes que hacer mucho amor, mucha vocación, y hacer más personas que trabajen junto contigo, que se haga equipo, no equipaje. Entonces es muy extenso. Yo me siento como gestor social. Sí. Y en la política entramos porque se ocupa de nuestro gobierno, se ocupa de ver tanto regidores, diputados, conocerlos, que se conozcan, que vean lo que estás haciendo, para que crean en ti y te apoyen, pero no en lo personal, sino para la misma comunidad. Okay. Si tú eres el presidente de Colinas de California, y si tú me invitas y yo te digo, ok, esto es lo que yo hago en ITR, y tú dices, me gusta lo que haces, Carlos, te voy a invitar a mi comunidad. Yo voy y te digo y le digo a los vecinos, mira, hay un programa de vecino vigilante, ahí tenemos rondines, tenemos un WhatsApp vecinal, o sea, tenemos un programa de composta, tenemos un programa de reciclaje, todo eso. Tú vas a agarrar lo bueno, pero yo voy a ir, te voy a decir a ti lo que le hagas, tú vas a decir, pero yo me voy a ir. O sea, yo no vivo ahí, yo no puedo tomar tu liderazgo porque no vivo ahí, no conozco a los vecinos y no conozco la problemática. Y eso es lo que muchos líderes tienen, ese problema. Es que ya vino fulano y me quiere tumbar, o me está ganando. No. O sea, cuando entendamos que los liderazgos
son para compartir. Si tú sabes algo que yo no sé, pues yo voy a agarrarlo, ¿no? Ah, mira, él está funcionando, yo agarro esa parte. Tuvimos un interino que fue uno de los padres, pero yo le dije al que está, mero, que es el viceprovincial, le dije, la persona que tienes que tener en la dirección tiene que conocer los programas, ¿no? Tiene que haberlos vivido, tiene que saber las necesidades de las personas, tiene que estar en contacto con las personas, ¿no? A mí me había tocado pues ese lugar, o sea, yo estaba con todos los programas, allá donde está Blanca, físicamente yo estaba ahí, apoyaba también la escuela para padres y los estudios socioeconómicos, casi la mayoría yo los hice, aunque tenían una psicóloga ahí, pero pues ella no lo hacía. Entonces es involucrarte al fin y al cabo, ¿no? Pero no es nada más como, esto es lo que dice la teoría que tengo que hacer dentro de mi puesto, ¿no? Sino ya viviste los programas, ¿no? Desde el voluntariado que hice, sabía qué hacían en la escuela de tareas, escuchaba qué hacían en Cachiverano, gracias a una voluntaria que vino de Barcelona, porque allá está el provincial, armamos el grupo de mujeres, ¿no? Entonces no es solamente como decir, pues sí, los conozco porque me los explicaste en papelito, ¿no? Sí. Nosotros como grupo religioso, que cuando arrancamos, siempre teníamos la idea y la convicción de que a la gente no vamos a darle. Vamos a que descubra y que sepa cómo. Porque hay comunidades que ya están acostumbradas a que les den. Y la gente se acostumbra y se acostumbra. Entonces, nosotros siempre hacemos como un intercambio, ¿no? ¿Ustedes qué les parece? Voy a hacer esto y cómo le hacemos para hacer esto. ¿O saben qué? Ahora vamos a ir y vamos a donar a aquel lado. O vamos... Y que intervenga la gente. Porque el que tiene, decía el padre, siempre decía, el que hace 10 cosas siempre va a hacer 11, 12. Pero el que no hace ninguna, no va a hacer ninguna nunca. Entonces esa es la intención. Lo que ustedes reciben, no te quedes con él, sino vamos a reproducirlo a otro lado. Sí, se hace más difícil avanzar, es más lento. Es que hay cosas que no tienen precio, pues. No me interesa el crecimiento desmedido o el crecimiento nada más por crecer. Esa es la cultura de las corporaciones, esa es la cultura del mercado, esa es una cultura que realmente está acabando con el planeta, ¿no? O sea, si crecemos poquito, por ejemplo, desde que yo entré, estamos hablando 4, voy para 5 años. He querido tumbar ese techo y arreglar, ¿no?, esta parte de la infraestructura. Pues se ve horrible, ajá. Y no he podido, no lo he logrado. Lo voy a lograr en su momento. Y mientras ya logré otras cosas, ¿no? Ya impermeabilizamos el techo, ya pusimos la reja, tenemos cámaras de vigilancia, estamos creando un perímetro seguro. O sea, sí prefiero un crecimiento lento, pero sostenible. Ahora, espérate, si me gusta, por otro lado, no necesariamente es más difícil, ¿no? Los apoyos que te puedan venir de esos lados requieren un papeleo que te muere, ¿no? Hay mucha menos flexibilidad también, y el gobierno mexicano es muy burocrático, ¿no? Entonces no necesariamente es más fácil colaborar con ellos. Ahí empezó, fíjate, esa fue la mecha, la chispa, el detonador, de que pues yo empecé a descubrir pues anomalías, actos de inconformidad, injusticias, ¿verdad? Y eso me desató, el que hizo que explotara la bomba esa de gestión, de activismo, fue las deportaciones de soldados, de veteranos y de sus familias. Ahí fue donde dije, ok, ya, esto ya no voy a tolerar, ya voy a ser una persona de activismo, y eso fue lo que lo detonó. Y de ahí, pues cuando empiezas a moverte en esos ámbitos, en esos círculos o en esa red, pues te das cuenta que hay otros que luchan
otras personas, líderes, como se usa esa palabra mucho aquí en México, la usamos en México. Y pues ahí te empiezas a conectar con todas esas personas, esas fundaciones, o acción civil, o todos esos, ya sabemos, ¿verdad? Y la gente empieza pues a informarte, a exigirte, a educarte, a guiarte, y ahí empiezas si eres una persona que busca el crecimiento y fortalecerte como una persona de bien, de lucha, pues lo empiezas a almacenar, todos esos datos, archivar en tu mente, en tu cuerpo y también en tus propios escritorio físicamente. El fenómeno de indigencia en Tijuana es la consecuencia, no es la raíz. Entonces muchas personas que solíamos vivir en esta ciudad y que para nosotros lo tenemos normalizado, esta población, y juzgamos y señalamos y utilizamos peyorativos bastante crueles, en realidad somos absolutamente ignorantes de lo que hay detrás de verdaderamente población, quienes ya se encuentran en un estadio de indigencia, en un estadio de uso de sustancias y en un estadio profundamente no solamente de vulnerabilidad, yo le llamo de vulneración. Ellos son vulnerados en el día a día, 24/7. De hecho, ahorita antes de entrar a esta entrevista, una vulneración por parte de la Policía Municipal. Entonces, en aquel entonces fue la primera vez que yo me acercaba. Tristemente, en el año 2015, con esta presidente municipal, el doctor Astiazarán, hubo una limpieza de esa población en marzo de 2015, una limpieza que hasta el momento yo la he denominado una desaparición forzada de esa población. Es un tema que he compartido con Amnistía México, Amnistía Tijuana, y tristemente son situaciones que la ciudadanía aplaude, ¿no? Que se remueva esta población, qué bueno, los drogadictos, los tecatos, claro, porque afean la ciudad, claro, porque gracias a ellos huele mal, por eso no nos quieren visitar los turistas, la ciudad empeora con ellos, etcétera, ¿no? Todo eso es clásico escucharlo. Y una de las formas en que encontramos aberrantes es hacer limpiezas como si las personas fueran basura, como si las personas las pudiéramos mover, y obviamente en una conciencia absoluta de falta de derechos humanos de esas. Suena como, digo, ahora que lo explicas, digamos así, suena como una limpieza social, ¿no? Es una limpieza social, sí, por supuesto, sí, es una limpieza social. Había excepciones, había liderazgos de grupos sociales, principalmente vecinales, que venían con transparencia y eran los que andaban buscando cómo hacer la banqueta, cómo pavimentar, cómo quitar el basurero que se acumula y esas cosas, pero tenía uno como autoridad primero atender, pero luego como persona que surges también de un partido político a estar midiendo la situación, porque a veces se torna en confrontación, ¿no? Y ahí vienen las manifestaciones. Hubo 2 o 3 veces que me quisieron tumbar la puerta del Palacio Municipal, pero estaban las manos de los partidos políticos atrás. Entonces, eso es lamentable, es una tristeza, porque no nos ayuda, sino que se usa esta idea de confrontación entre ricos y pobres. Y eso perjudica muchísimo la capacidad de funcionar unidos. Y es este asunto de que muchos liderazgos que están usando la precariedad y la necesidad de la gente, lo que están buscando es cómo se meten a el nuevo gobierno. Lo que hicimos fue una total transparencia en la asignación de los recursos, también en la decisión de cuáles, dónde y cómo,
sobre todo en el manejo del recurso. Hemos sido la única administración que, lejos de que el gobierno gaste en las obras, digamos, comunitarias, lo que hacía es que le daba al comité de vecinos el dinero para que lo hicieran ellos. Ellos contrataban al del concreto, al de la obra, a todo lo que tuvieran. Y si ellos tenían gente que podían hacerlo, lo hacían ellos. Nosotros poníamos el dinero y ellos lo administraban. De 1000 y tantas obras que hicimos en el programa, que nosotros le decíamos manos a la obra, porque era a lo que convocábamos a la sociedad a que echaran manos a la obra, era precisamente, yo creo que no tuvimos ni un solo problema de mal manejo de recursos. Para todo esto, tuvimos que contar y echamos a andar una estrategia de enseñar a la gente a trabajar en un comité, cómo se levanta un acta, cómo funciona un comité, cómo se manejan los recursos, cómo se maneja todo eso, y contratamos del Colegio de Contadores, perdón, del Colegio de Trabajadores Sociales, precisamente a gente que adiestró, que ayudó y que asesoró a la gente para que su comité de vecinos funcionara de una manera muy clara y transparente ante sus propios representantes o sus propios vecinos, lo cual le dio yo creo que una dimensión multiplicadora de todo esto, porque una vez que aprendieron a trabajar digamos, en orden, en una estructura de un comité, y cómo funciona un comité ordenado con reglas muy básicas de operación, pudimos ver que ellos empezaron a hacer con mucha eficiencia todo. Lo que pasa es que cuando llegas a ejercer la presidencia municipal, te das cuenta de qué programas federales van a aterrizar en tu municipio. Programas que son del gobierno federal, pero pasan por el gobierno estatal para ser ejecutados por el gobierno municipal. De tal forma que ahí hay una bonita relación y coordinación con el gobierno estatal, a efecto de que los programas comunitarios aterricen allá en donde deben de estar la respuesta, en el territorio, en el terreno, en el espacio geográfico, de qué es una colonia, es un ejido, es una comunidad olvidada, es una comunidad que tiene reclamos desde hace muchísimos años y que nadie ha ido a darle respuesta. El ayuntamiento que me tocó encabezar tenía que ver con la concepción del humanismo político, de la dignidad de la persona humana y de la doble dimensión que tiene la persona humana. La persona no solamente vive de las condiciones materiales del bienestar, es tarea del gobierno proporcionarle energía eléctrica, pavimentos, etcétera, etcétera. Las partes materiales del bienestar que el ayuntamiento podía proveer, pues tiene que ver con el agua potable, con el drenaje sanitario, en coordinación con el organismo de agua, tiene que ver con pavimentos, energía de alumbrado público, etcétera. Y la otra parte que generalmente se ha descuidado es el tema del alimento del alma. La persona tiene una doble dimensión, no solamente requiere de alimentación, vestido, casa, vivienda, etcétera, sino tiene necesidades no materiales, que es la cultura, la música, las artes, son los alimentos del alma, y esa política integral fue desarrollada en nuestro ayuntamiento. Ese es el verdadero humanismo político. No como estos tipos intentan decir del humanismo mexicano, ¿no? Que algo andan inventando ahí. No es cierto, eso es deshumanizar el gobierno. Ellos quieren más gobierno, gobierno, gobierno y control de la gente. Nosotros promovemos la libertad individual y la libertad colectiva y el crecimiento y desarrollo de la célula de desarrollo que es la familia. Tú nunca sabes qué es lo que estás haciendo porque la gente está observando. Y uno como actor social siempre tiene que hacer las cosas sin esperar nada a cambio. Y cuando las situaciones se ejecutan y se hacen, la gente observa. Aunque sea muy pequeño tu círculo, pero de repente ahorita como estamos con el tema de la multimedia, toda la gente está viendo por redes sociales qué estás haciendo y pues se vuelve un detonante. Y puede ser un factor de algo que no están dándole la atención debida.
Y yo me acuerdo que sí, en 2012, 2013, nadie traía en boga el tema de asuntos indígenas, nadie, y hasta ahorita, 11, 12 años después, nadie tiene ese tema entrelazado, no solamente desde la atención de una agenda, de proyectos, y ya plasmarlo a un tema de política pública, menos. Inicié desde muy joven, muy jovencita, era menor de edad. Todo inició porque en aquel entonces yo vivía en Estados Unidos, como soy hija de padres migrantes, mi papá estábamos viviendo en California, me estaba emigrando y entonces, en ese entonces yo sentía pues la necesidad de que los jóvenes, independientemente si fueran documentados o no documentados, impulsarlos a una educación académica para que continuaran después de la secundaria preparatoria al colegio o a la universidad, ¿no? Se complicó porque fueron los tiempos donde surgió esa cierta ola en contra de los migrantes indocumentados, de decir que eran una carga para la economía del país, que, criminalizarlos, ¿no? La situación que está pasando ahorita, actualmente, volvemos, ¿no? A vivir eso. Y desde ahí nace mi lucha para ayudar a los estudiantes a adquirir una educación de alto nivel como universidad, sin importar su estatus migratorio. También con los trabajadores agrícolas, los migrantes, nosotros trabajamos, y digo nosotros porque en ese entonces yo ya pertenecía a una organización, era presidenta de un movimiento estudiantil muy conocido en Estados Unidos, se llama MECHA, Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlán, en los cuales pues la lucha era en favor de pues todas las causas sociales, ¿no?